Anorexia nerviosa. La falta de apetito es un término habitual para designar un síntoma que aparece en muchos otros trastornos y enfermedades como la depresión y la gripe. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de anorexia nerviosa, nos encontramos en un caso en el que las personas dejan de alimentarse por completo y no paran de pensar en los alimentos que deben ingerir para no engordar. Ahí es donde radica la psicopatología, es decir, el deseo inevitable de ser delgadas, así ya hayan perdido gran porcentaje de su peso. Se desprenden tres características esenciales de la anorexia nerviosa. La primera es la distorsión y la percepción de la imagen corporal. Así ellas estén delgadas, no lo reconocen. La segunda es la percepción distorsionada de los estímulos propioceptivos y la tercera es el sentimiento general de ineficacia personal. En los estudios epidemiológicos aparece la importancia de los factores socioculturales en el desarrollo del trastorno de alimentación. Una de las características principales es que este trastorno comúnmente afecta a las mujeres. Un 95% de las pacientes están entre los 10 y los 30 años de edad. La edad de inicio se prolonga entre los 13 y los 18 años. Las poblaciones más sensibles son aquellas en las que los países son subdesarrollados y poseen una alta estatus económico, aunque se observa un desplazamiento hacia las otras clases más bajas. También se encuentra extendido entre ciertas profesiones como gimnastas y modelos. Una de las características clínicas es la alteración por alguna crítica directa o indirecta, ingresar al mundo de la dietética, fijación de un peso, adelgaza un poco más para prevenir cualquier aumento, recortan la comida y esconden los alimentos aunque ellas tengan hambre, beben mucha agua, laxantes, tienen una actividad física exagerada, tienen una distorsión de la imagen corporal y en muchas adolescentes se les retrasa su desarrollo sexual y en las mujeres adultas tienen una disminución por el sexo. La anorexia se divide en dos subtipos. Están las anorésicas restrictivas, que son aquellas que pierden peso exclusivamente a través de dietas y ejercicio. Anorésicas vomitadoras o bulímicas, que son aquellas que limpian su organismo por medio de atracones seguidos, es decir, por vómito autoinducidos o abuso de laxantes. En las complicaciones físicas, ellas tienen efectos de demacración, signos de hipotermia, estreñimiento o una variedad de cambios metabólicos. Tiene una interrupción en su desarrollo puberal, una asociación de mortalidad, aparece principalmente la tuberculosis y trastornos gastrointestinales. También son propensas a fracturas y desviación de la columna vertebral. En la evolución y el pronóstico, las anorésicas tienen un curso crónico y es acompañada de complicaciones como la comorbilidad y la mortalidad. Si no se produce una intervención al paciente, él continuará perdiendo gran porcentaje de su peso, que podría ser un 50% de su peso idóneo. En otro caso, su peso puede estabilizarse en un porcentaje inferior del 20 al 25%. Después de 20 o más años de duración del trastorno, la mortalidad es de un 18%. A pesar de la estabilización del peso, los pacientes siguen presentando la psicopatología. En el diagnóstico diferencial se dice que la depresión puede causar anorexia o pérdida de peso, incapacidad para concentrarse, problemas de sueño, tristeza. En trastorno obsesivo compulsivo puede desarrollarse una evitación a los alimentos por temor a que estén contaminados, rituales en torno a aquellos dirigidos por preocupaciones o determinados. Ahí es donde radica el trastorno psicótico. En su evaluación es necesario averiguar o preguntarle al paciente la motivación que hay detrás de una pérdida de peso. La etiopatogenia se divide en dos factores. Está el factor individual, que son a causas de los familiares, de los problemas socioculturales, sobre la protección y el reconocimiento individual. Factores principales, que son el fracaso del individuo, historia de antecedentes de sobrepeso, haber recibido alguna crítica sobre su imagen corporal o haber padecido algún acontecimiento que implique un cambio brusco, como
La palabra bulimia es de origen griego y significa hambre desmesurada. En el ámbito clínico, se aplica a aquellos episodios caracterizados por una necesidad irrefrenable de ingerir grandes cantidades de comida, generalmente con alto contenido calórico. Como consecuencia, la persona se ve invadida por fuertes sentimientos de autorrepulsa y culpa que originan conductas compensatorias, como por ejemplo la inducción al vómito o el ejercicio compulsivo. Este trastorno cumple tres características esenciales. La primera es la pérdida subjetiva del control sobre la ingesta y los episodios bulímicos asociados. La segunda son las conductas destinadas al control del peso corporal y la tercera es la preocupación extrema por la figura y el peso corporal. Este trastorno tiene mayor incidencia en el sexo femenino, guardando la misma proporción que en el caso de la anorexia. El 95% de la población son mujeres. La edad de aparición suele oscilar entre los 18 a 25 años de edad. Los episodios de atracones suelen terminar por dolor abdominal o grandes sentimientos de culpa y repulsa. La valoración que hace el paciente sobre el atracón es bastante subjetiva. Hay unos pacientes que pueden considerar que ha tenido un atracón cuando ha ingerido grandes cantidades de comida, pero por otra parte, puede considerar que lo ha tenido solo por haber comido algún tipo de alimento prohibido, aunque sea en poca cantidad. A estos episodios le siguen un conjunto de conductas compensatorias, cuyo objetivo es precisamente evitar los efectos en el incremento de peso. La manera más típica es provocarse el vómito introduciéndose los dedos, uso de laxantes o diuréticos, ejercicios físicos vigorosos y llevar una dieta estricta o ayunar. Los periodos de atracones pueden alternarse con episodios de ingesta normal o también, como comentábamos antes, con ayunos y dietas, siendo habitual que cuando estas pacientes llegan por primera vez al profesional se mantengan en unos límites normales de peso. Otra característica importante en este trastorno es la sobreestimación corporal y presentan, al igual que las anoréxicas, el mismo miedo mórbido a convertirse en personas gordas. Una de las aportaciones del DSM-4 fue la introducción de tipos de bulimia nerviosa, ya que las pacientes utilizan al menos dos tipos de conductas compensatorias de los atracones. Por lo tanto, están las bulímicas que se purgan. Estas son las que inducen el vómito, utilizan laxantes, diuréticos o enemas, y están las que no se purgan. Estas son las que utilizan el ejercicio vigoroso, utilizan dietas estrictas o ayunos. Esta diferenciación puede tener importantes implicaciones no solo en el tratamiento del trastorno, sino en su propia conceptualización. Hay una serie de estudios que encuentran diferencias entre las bulímicas que no utilizan esos métodos extremos para controlar su peso y las que presentan conductas purgativas como medio de compensar los episodios bulímicos. Por lo tanto, en cuanto a las bulímicas que se purgan, estas presentan mayor distorsión de la imagen corporal, mayor deseo de estar delgadas, más patrones alimentarios anómalos y psicopatología, sobre todo depresión y obsesiones. En la bulimia nerviosa es frecuente la presencia de ansiedad, depresión e irritabilidad, así como ideación suicida, sobre todo agudizada por los episodios bulímicos. Existen factores que agravan el cuadro, los cuales son características de la personalidad como la impulsividad, el uso y el abuso de sustancias psicoactivas, mayor presencia de conductas autolesivas e historia de alcoholismo en la familia. En cuanto a su diagnóstico diferencial, tanto con la anorexia y otros trastornos, debe hacerse en función al propósito de los patrones anómalos de alimentación y la pérdida de peso. En los trastornos de conversión puede aparecer síntomas comunes de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, como la pérdida de apetito, pérdida de peso, entre otros, siendo el vómito psicógeno el que puede causar más confusión, pero ninguno de ellos se produce con el fin de reducir peso. También hay que diferenciar aquellos patrones anómalos de alimentación que se producen en las fobias sociales, en las que se tiene miedo a comer en público, pero por temor a atragantarse o vomitar, mas no para reducir peso. Y ya en cuanto a la diferencia con la anorexia, está en la posición que se tiene con la comida, enfrente a la comida. En cuanto a la bulímica no tiene control sobre lo que va a ingerir y prefiere ingerir alimentos en altas calorías. La anoréxica, por su parte, controla lo que se va a comer, controla la cantidad de calorías que va a ingerir.
Obesidad. Enfermedad crónica que requiere una atención a largo plazo. Se confunde con exceso de peso. Esta se define como una excesiva acumulación de tejido adiposo en el conjunto corporal. El procedimiento más habitual es comparar el peso del individuo con lo que debería pesar según su edad y estatura. Hay una tabla que consiste en dividir el peso en kilos por la altura en metros cuadrados, pero es un criterio normativo, no es un buen indicador en tejido adiposo. Debemos tener en cuenta que el peso es una combinación de grasa, esqueleto, órganos internos y que el aumento de peso no significa aumento de grasa, pues hay variables como el sexo, edad y ejercicio que son los que determinan el porcentaje de grasa corporal. Hay una prevalencia en los países occidentales y esta varía en función de la edad, estatus socioeconómico y raza. Es más frecuente en mujeres y en la clase baja. Tenemos unos tipos de obesidad como la obesidad secundaria. Su origen es en los trastornos endocrinos y solo se representan en menos del 1% de las causas de la obesidad. Tenemos la obesidad simple, que es un trastorno metabólico y este sí es más frecuente. Se diferencia mediante el estudio de adipocitos. Aquí hay dos subtipos. La obesidad simple hiperclásica, donde hay mayor número y tamaño de adipocitos y tiene su comienzo en la infancia, mientras que la obesidad simple hipertrófica solo se da un aumento en el tamaño del adipocito y tiene su comienzo en la edad adulta. Como complicaciones físicas, cuando hay un sobrepeso mayor del 30%, el nivel de azúcar, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades coronarias, todas estas son más propensas a sufrirse. Las implicaciones psicológicas. La obesidad no está clasificada en el DSM como trastorno psiquiátrico. Como mucho puede clasificarse en el apartado de factores psicológicos que afectan el estudio físico. Como causas psicológicas está la imagen corporal distorsionada, el descontrol alimentario, la insatisfacción sexual, la ansiedad, las manifestaciones depresivas como insomnio, cansancio, dolores musculares, la pérdida de un ser querido, un valor simbólico para estos recuerdos que nos evocan. Y tenemos el trastorno alimentario no especificado, que se refiere a los trastornos de la conducta alimentaria que no cumplen los criterios para ningún trastorno de la conducta alimentaria específico.